sistemas lineales netamente, pero no se les menciona casi en el área de control clásico. Con todo y que de hecho sí se pueden verificar desde esa parte del control. Sí es posible verificar que se cumplan estas condiciones, pero no es muy común. Tal vez porque los controladores que se utilizan en el área de control clásico no se preocupan tanto por estas dos condiciones, aunque sí pueden ser de utilidad. De hecho, si se verificaran, podrían de ser mucha utilidad ese tipo de controladores. En control clásico, los controladores básicos que se manejan es los compensadores sencillos que se podían sintonizar por lugar de las raíces o bien por bode. Esas eran las técnicas clásicas. Digo, lugar de las raíces ya no es muy utilizado porque no es una técnica que sea muy práctica, que digamos. ¿Por qué? Porque había que graficar el lugar de las raíces, diseñar el compensador, volver a graficar el lugar de las raíces ya con el compensador, ver que la gráfica respondiera como quisiéramos y si no, había que volver a calcular y todo era desde la parte gráfica y no tenía técnicas, la verdad, muy exactas. Después están los compensadores que se sintonizan por bode, pero esos compensadores están más pensados en la parte de la frecuencia. Curiosamente, el diseño de esos compensadores es más sencillo y es más fácil calcular las ganancias con base en márgenes de ganancia y de frecuencia. Pero les digo, ese se utiliza más hacia la parte de frecuencia o los que utilizan el diseño de filtros. El diseño de que lo que nosotros conocemos como compensadores por bode se utiliza hasta la fecha mucho para la parte de diseño de filtros. De hecho, ya en la práctica, la estructura de los filtros y de los controladores a veces es la misma. Por ejemplo, control ya cuando se va a implementar se va hacia el área de control digital. Hay que hacer una conversión analógico-digital y luego digital-analógica para los actuadores, motores, válvulas, todo eso que son analógicos. Entonces, pues muchas veces los filtros, de hecho, bueno, les digo, esa parte de bode se utiliza más para filtros porque tienen una misma estructura. Por ejemplo, cuando se trabaja en digital a veces es bastante práctico si se tiene ruido blanco o ruido electrónico, con el mismo compensador se puede incluir un término de filtro pasabajas para que no entre un lazo adicional o un dispositivo adicional en el control. A veces hay quienes hacen eso, que en el contraparte del controlador se le agrega un término, generalmente un pasabajas. Les digo, esas propiedades desde ahí sí se pueden verificar. De hecho, eventualmente vamos a ver cómo se podría verificar desde una función de transferencia, que es lo que se maneja en control clásico. Pero para sistemas lineales en general se maneja a nivel matricial, se maneja con base en las matrices del sistema. ¿Qué son estas propiedades? Bueno, se dice que un sistema es controlable en el tiempo si se puede llevar de cualquier estado inicial a un estado final mediante un vector de control sin restricciones en un intervalo de tiempo finito. Entonces, un sistema es controlable si podemos llevarlo de un punto a otro con un vector de control sin ninguna restricción. Desde un punto de vista más práctico, la controlabilidad es verificar que todas las variables de estado del sistema estén disponibles para control. A eso se refiere la parte del vector de control sin restricciones, porque cuando no todas las variables de control están disponibles, empieza a haber restricciones en el control que se vaya a implementar. Pues les digo, eso es en realidad la controlabilidad desde un punto de vista más práctico. Poder diseñar un control para todas las variables de estado. Cuando no todas estas variables están disponibles, se dice que el sistema no es de estado completamente controlable. Cuando sí tenemos todas nuestras variables de estado disponibles para control, pues bueno, es de estado completamente controlable. A lo que se refiere esta parte de llevar de un estado inicial a un estado final, hay que recordar que sin importar el tipo de controlador, matemáticamente hablando, un controlador lo que hace es mover los valores propios o los polos del sistema. Aunque su enfoque no esté basado en la reubicación de polos tal cual, por ejemplo, el controlador que se ve en señales y sistemas, el PID,
su sintonización se basa en la respuesta en tiempo del sistema. Generalmente se grafica la respuesta en tiempo con la señal escalón unitario. Eso puede ser para sistemas de orden 2 o de orden superior lineales. Se grafica y con base en la respuesta del transitorio y el estado estacionario es que se sintoniza el PID. En realidad al PID no le interesa tanto en dónde estén ubicadas las raíces, es cómo está respondiendo en tiempo el sistema. Dependiendo de transitorio, de estado estacionario, pues bueno, es que se hace la sintonización de ese controlador. Pero al final de cuentas, una vez que se implementa, si se analiza matemáticamente, está reasignando los polos. Les digo, todos los controladores matemáticamente es lo que hacen. Mover los polos más a la izquierda o menos a la izquierda. Generalmente, ¿de qué depende qué tan a la izquierda se deban de mover? Del tipo de respuesta que tenga su sistema. Si tienen un sistema que requiera de respuesta inmediata o casi instantánea, hay que hacer los polos más hacia la izquierda. Se dice que entre más hacia la izquierda estén, es más estable y la respuesta es más rápida. ¿Cuál es el problema? Que en este caso, que el consumo de energía es mucho mayor. Entonces, en el caso de un sistema, un control de velocidad, pues bueno, sí les interesaría que los polos estuvieran lo más a la izquierda que se pueda, pero hay que tomar en cuenta que esto va a consumir mucha más energía. Un ejemplo que se define muy comúnmente para ver esta parte es un auto. Un auto de carreras tiene los polos muy a la izquierda. Un auto normal, que de los que circulan todos los días, pues bueno, sus polos no están hasta la izquierda. ¿Por qué? Porque bueno, un auto de carreras requiere respuesta instantánea. Uno de casa, pues no tanta velocidad. Obviamente el consumo de energía de un coche de carreras pues no es el mismo que el de un auto normal, doméstico. Las constantes de tiempo dependen muchísimo de la naturaleza del sistema. Por ejemplo, en electrónica, en mecánica, pues bueno, se requieren constantes de tiempo cortas porque se requieren respuestas relativamente rápidas, en cuestión de segundos, de minutos, pero bueno, eso ya es la velocidad. Hay áreas del control que sí tienen una constante de tiempo muy lenta, que requerirían unos polos casi pegados al origen. ¿Qué tipo de sistemas? Por ejemplo, los sistemas químicos, los sistemas biológicos. Ahí hay también control y ahí muchas veces se requiere una respuesta que sea mucho más lenta. Por ejemplo, en química hay veces que las constantes de tiempo van desde horas hasta días. En biología, las constantes de tiempo van de meses e incluso años. Por ejemplo, la interacción de especies. Hay un modelo muy común en biología que es el modelo presa-depredador. Es la interacción de dos especies. La constante de tiempo es de meses y se dice que para que ese sistema alcance su estado estacionario, su estado estable, tarda 2 años. Entonces ahí no hay tanto problema con que los polos estén un poquito más hacia el origen. También, ¿cuáles son los polos que siempre van a dominar? Los que estén más pegados al origen o los que están en el origen. Se dice que en orden de dominancia, el origen es el que domina y luego sigue la parte compleja. Entonces les digo, el control al final del día, sin importar la naturaleza, es lo que hacen matemáticamente. Y la controlabilidad lo que mide es la cantidad de variables de estado que van a estar disponibles para precisamente ejecutar este control. Eso se encuentra controlabilidad, la observabilidad. La observabilidad, hay autores que manejan un término que es mucho más acertado, la verdad, que es reconstructibilidad y manejan, en vez de observadores de estado, les dicen reconstructores de estado. ¿Por qué es lo que hacen? Un observador o un reconstructor de estado reconstruye las variables de estado. ¿Esto cuándo se ocupa? Cuando hay variables de estado que no podemos medir físicamente por alguna razón. En un mundo ideal, nosotros podríamos tener mediciones de todas nuestras variables de estado y bueno, estas se les podrían alimentar al controlador. Esto rara vez pasa en la práctica. En la práctica se consideran 3 familias de sistemas en este sentido de acceso a la estructura y a datos. La caja blanca, que es un caso muy idealizado en donde todo está disponible para control y todo está disponible para mediciones.
Después están las cajas grises, en donde se sabe que entra, que sale, pero de la estructura del sistema solo se tiene un conocimiento parcial. Esto es lo más común. Les digo, en la práctica es poco probable que todas sus variables de estado las puedan medir físicamente. Hay casos, por ejemplo, en electrónica muchas veces no hay tanto problema, es más fácil la medición, pero hay otras áreas en donde no es tan sencillo y la medición no se puede hacer o bien por un costo computacional o por un costo físico, porque no se tiene la capacidad de tener tantos sensores o no es práctico tener tantos sensores conectados. Entonces, en el caso de estas variables que no estamos pudiendo medir físicamente, que no podemos tener ahí físicamente un sensor midiendo cada variable, entran los observadores, les digo, más acertadamente algunos les llaman reconstructores, porque estos que hacen con base en las mediciones y un conocimiento parcial del sistema, estas variables que físicamente no podemos medir, las podemos reconstruir por medio de un algoritmo y posteriormente se las alimentamos al controlador. Entonces muchas veces el controlador no recibe las variables, la medición de la variable física, sino la reconstrucción de la variable, con base, les digo, en ciertos datos. En la práctica también, bueno, es poco probable que necesitan reconstruir todas las variables. Aquí vamos a ver nosotros en este curso los observadores de orden completo, que son observadores que reconstruyen todas las variables del sistema. En la práctica tampoco es necesario generalmente que se reconstruyan todas. Como les decía, hay sistemas, la mayoría de los sistemas son cajas grises, en donde hay conocimiento parcial del sistema, entonces muchas veces hay variables que físicamente sí podemos medir, y hay cierta cantidad de variables que vamos a buscar reconstruir. Y por último está la familia, que es la más problemática, que son las cajas negras. Las cajas negras, ahí sí, ahora sí que sabemos qué entra, sabemos qué sale, pero no sabemos qué hay en medio. No tenemos idea de la estructura del modelo. Estos son casos más extremos, pero sí ocurren, o sea, sí puede ocurrir una caja negra. Hay técnicas más o menos tradicionales para lidiar con las cajas negras, pero actualmente las cajas negras se trabajan desde el data science, machine learning, sensor fusion, son las técnicas más comunes para cajas negras. Anteriormente se utilizaba control, bueno, se sigue usando el control difuso, ese se sigue utilizando, y las redes neuronales, que bueno, las redes neuronales evolucionaron hacia el data science. Por ejemplo, antes lo que se hacía es que con red neuronal se reconstruían las variables de estado, se reconstruyó un modelo, y ese modelo que se hacía por medio de redes neuronales, posteriormente se alimentaba a un controlador clásico, a un compensador o a un PID. Eso era bien común antes. Ahorita les digo, ya con Data Science ya no hace falta a veces ni reconstruir el modelo. Directamente de los datos se puede controlar, es posible hacerlo. Por ejemplo, en el caso del control difuso, se pueden tratar de obtener modelos, pero también hay controladores que trabajan con unas que les llaman etiquetas lingüísticas, que es básicamente el principio del comando if en programación de si esto, hago esto, si esto, tomo la otra decisión. Por ejemplo, el difuso hasta la fecha el que es muy utilizado en lavadoras, en las inteligentes. Que básicamente con base en los sensores de la lavadora, que me imagino que miden lo turbio del agua, no sé si miden alguna otra variable, generalmente yo sabía que era la parte turbia, con base en esta parte tomaban la decisión de los ciclos de lavado, es de las aplicaciones más comunes del difuso, las lavadoras inteligentes. Pero les digo, esos pueden trabajar con etiquetas lingüísticas, no les hace falta tanto un modelo. Y les digo, en la práctica en realidad es raro que de un sistema de muy alto orden se requiera reconstruir todo. Y a esto se va a referir la observabilidad. Un sistema de estado completamente observable es aquel sistema en donde todas las variables de estado están disponibles para reconstrucción, aunque nosotros no ocupemos reconstruir todas. Pero bueno, todas se podrían reconstruir con base en ciertos datos. Entonces, estas dos propiedades sí van a ser muy importantes en el área de sistemas lineales. De hecho, casi para cualquier controlador que tengan en el área de lineales, pide estas dos, y aparte estas dos van ahora sí que junto con pegado. Vamos a ver que existe, más en esta clase vamos a ver que va a haber un principio que se le llama el de dualidad, que para sistemas lineales, para la mayoría de los controladores en lineales, dice que son ambas o ninguna. Digo,
prácticamente todo lineales pide estas dos condiciones que se cumplan, o al menos parcialmente. Por eso es que, por ejemplo, en el área de los sistemas no lineales, dado que no hay acceso a verificar estas condiciones, pues no se toman en cuenta. Y hay controladores específicos para sistemas en donde, bueno, no se pueden verificar, no nos interesa verificarlo, las condiciones del control son otras. Y no es extraño que de pronto sistemas del área de lineales que se quieren controlar para no tener que pasar por esta verificación o si no las cumplen, se van a técnicas del área de no lineales que suelen ser más robustas y les digo, funcionan de forma diferente. Pero en sí casi todos sistemas lineales va a pedir estas dos condiciones. De pronto hay quienes utilizan, por ejemplo, el PID, que es el industrial por excelencia, y al PID no le interesan de hecho estas condiciones. Hay quienes sí las verifican antes de implementar ese tipo de controlador. Porque a nivel función de transferencia sí tienen un efecto que vamos a ver. Entonces hay quienes que van a implementar ese controlador, pero verifican estas condiciones por una cuestión que en su momento vamos a ver. Pero bueno, ¿cómo vamos a verificar estas dos condiciones? Se van a verificar por medio de una matriz. Vamos a tener una matriz de controlabilidad y una matriz de observabilidad. Estas dos matrices nos van a ayudar a verificar las condiciones y va a ser muy sencillo verificarla. De hecho, esta parte es muy sencilla. Ahorita vamos a ver más o menos de dónde salen estas matrices, que es yo creo que lo más complicado, pero verificar la condición de controlabilidad y de observabilidad en realidad es muy simple. Bueno, vamos primero a la condición de controlabilidad completa. Para controlabilidad ocupamos la matriz A y la matriz o vector B. Acuérdense que B puede ser un vector columna o puede ser una matriz, dependiendo del número de entradas que se tengan. Entonces dicen que este sistema va a ser de estado completamente controlable. Esto es que todas nuestras variables de estado están disponibles para control y nos permitirían desarrollar o bueno, construir una señal de control sin ningún tipo de restricción, que nos implicaría transferir de un estado inicial a un estado final. Entonces, si esto se nos permite, quiere decir que todos los estados son controlables o que el sistema es de estado totalmente controlable. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bueno, esta es una ecuación diferencial al final de días. Acuérdense, x punto es la derivada de x con respecto al tiempo. Es una ecuación diferencial, hasta en realidad. ¿Cómo se hizo para obtener esta matriz de controlabilidad? Se jugó con esta ecuación y se integró para buscar una solución. La solución a nuestra ecuación diferencial que ya conocemos es esta. Es esta de aquí. En donde x de t es igual a ¿qué? A la exponencial de a de t, la función exponencial de la matriz A por t, por x0 más la integral de esta misma función exponencial, pero por b y por u de t. Si se fijan, estos términos ya los sabemos calcular. Pero curiosamente aquí no nos hace tanto falta calcularlos, aunque se van a basar por ejemplo, esta técnica se basa en el teorema de Cayley-Hamilton, lo utiliza. Les digo, ese teorema por sí solo pareciera no tener ningún chiste, pero como herramienta no la vamos a topar en casi todo lineales. Entonces, aplicando la definición nos dice que podemos llevar el sistema de un estado a otro en un cierto tiempo finito. Que este tiempo finito es de 0 a t1. Y se reescribe la ecuación de esta manera, cambiando el t principal por el tiempo finito que queremos. Se va a tomar en particular este término, es el que nos va a interesar. Por lo regular, este término de aquí, el de las condiciones iniciales, se hace muchas veces de lado. Porque si nos basamos para todo en solución homogénea, la solución a la ecuación de estado que vimos, nos basamos mucho en esa. Existe también la solución forzada, que sí las toma en cuenta, pero ahí la historia es diferente. Entonces a nosotros nos va a interesar este término. Esta ya sabemos cómo se calcula. Puede ser por transición, resolvente o Cayley-Hamilton. Controlabilidad se basa en la solución por Cayley-Hamilton. ¿Qué es lo que les había dicho que es esa solución? Para muchos, ese es más que una solución de control, es un método algebraico para calcular una función matricial.
calcular la función exponencial de una cierta matriz A. Y de aquí se agarra este método. Dicen, bueno, e a la menos a de t, la función exponencial de e a la a de t, la podemos escribir como una serie, porque si se acuerdan de la solución por Cayley Hamilton, ¿cómo se da la solución? Es alfa 0 por la identidad, más alfa 1 por a, más alfa 2 por a cuadrada, más alfa 3 por a al cubo. Es una serie de una constante alfa multiplicada por su correspondiente matriz a una cierta potencia, que esta suma, pues bueno, es tan grande como términos se tengan. Así la escriben para este caso. Dicen, bueno, es que esta solución, esta función exponencial, se puede escribir de esta manera, como la sumatoria de una alfa de tau, o puede no ser dependiente de tau, por a una cierta potencia. Entonces, esto se incorpora aquí, en este término que nos interesa, que es la parte del control. Se incorpora y se saca lo que no depende del tiempo. Se saca a y se saca b. Y nos queda esta integral de alfa de tau, u de tau, por la derivada de tau. Esto se define como una variable beta. A nosotros lo que nos va a interesar es esta parte de aquí. De este término va a depender la controlabilidad de la matriz A y de la matriz o el vector B, dependiendo que tengan. Entonces, esto que tenemos acá, esto de aquí, se va a reescribir de nuevo. Se va a quedar la sumatoria y luego va a estar multiplicada por una cierta beta. Las betas no nos van a interesar. Esta parte como que literalmente se ignora. Y nos quedamos con esto de aquí. Esta es su matriz de controlabilidad. Por así que por ahí márquenla, o si están tomando nota, pues bueno, ahí pónganle que esa es la matriz de controlabilidad. Es B, va a ser una columna. La siguiente columna es A por B. La siguiente columna sería A cuadrada por B. La siguiente A cubo B. ¿Qué tan grande va a ser? Pues bueno, depende del orden del sistema. Depende del orden de la matriz A en particular. En este caso, A sí tiene que ser una matriz cuadrada. Está pensado para el caso en donde A es una matriz cuadrada. B puede ser tanto el caso CISO, que es una entrada y una salida, como se puede trabajar el caso MIMO. Eventualmente vamos a ver cómo se ven esos dos casos. Bueno, el caso más común es el CISO, pero vamos a ver también cómo analizar el caso MIMO. Entonces, el número principal, la potencia a la que se eleve A depende de precisamente el orden de A. Por ejemplo, si tenemos una matriz A de 3 por 3, N sería 3. Entonces, 3 menos 1, 2 sería llegar hasta A cuadrada, sería B, AB, A cuadrada B. Si tuvieran una matriz de orden 4, 4 menos 1, 3, sería la primera columna B, luego es A por B, A cuadrada B, A al cubo B. En el caso, una entrada, una salida, la matriz de controlabilidad tiene exactamente las mismas dimensiones que tenga A. Si A es una matriz de 3 por 3, la matriz de controlabilidad va a ser de 3 por 3. Si A es de 4 por 4, la matriz de controlabilidad es de 4 por 4. Esto es en el caso CISO de una entrada o una salida. Eventualmente vamos a ver qué ocurre cuando hay múltiples entradas. Y también depende mucho de qué queramos hacer con esa matriz. Entonces les digo, esta es su matriz de controlabilidad. ¿Cómo vamos a saber si el sistema es de estado completamente controlable o no? Pues va a ser bastante fácil. Una vez que tengamos esta matriz ya calculada, calculamos su determinante. Si el determinante es diferente de 0, cualquier valor diferente de 0 que sea decimales, complejos, fracción, pero que sea diferente de 0, entonces la matriz es de estado completamente controlable. Por el contrario, si nuestro determinante es igual a 0, el sistema no sería de estado completamente controlable, indicaría que hay ciertas variables de estado que no vamos a tener disponibles para control.
Entonces, verificar la condición es muy sencilla. Les digo, se calcula la matriz y calculan su determinante. Si es diferente de 0, es controlable. Si es igual a 0, no lo es. Así nada más. Vamos a ver aquí en el PDF este ejemplo chiquito. Después vemos un ejemplo más grande en Leaks. Entonces, esta es su matriz A, B, y este es el vector B. En este caso es un sistema de 2 por 2. N sería 2. 2 menos 1, pues 1. Tendríamos B y A por B. Entonces sería B, que es esta columna, y A por B, que es este por este, y este por este 1, este por este, y este por este menos 1. Se calcula el determinante de esta matriz, sería 0 menos 1, el determinante es igual a menos 1, es diferente de 0, acuérdense, mientras sea diferente de 0, se vale. Y bueno, al ser diferente de 0, el sistema es de estado completamente controlable. Esa sería su condición. ¿Hasta aquí dudas? No, maestra. ¿Todavía vamos bien? Ok. Sí. Ok, bueno. ¿Qué pasa para la parte observa? Bueno, está la controlabilidad de salida. Este es un inciso muy particular. Se supone que si su sistema es controlable, de estado completamente controlable, y se cierra el lazo, aplican un controlador. Un control bien aplicado no tendría por qué quitarle esta propiedad al sistema. Eso es un hecho. Un control bien diseñado no le debe de perder esta propiedad al sistema. Si el sistema es controlable, un control bien implementado, el sistema en lazo cerrado va a seguir siendo controlable. Pero bueno, para el caso de la paranoia, existe la controlabilidad de salida. Nada más que esta condición ya en la práctica no es tan fácil de verificar. Esta es la matriz de controlabilidad de salida. Es C por B, C por A por B, C por A cuadrada B, así hasta C a la n-1 B. Aquí muchas veces, si tienen un caso, una entrada, una salida, les va a dar una fila. Y ahí está como que un poquito complicado ver si este es de rango completo. Les digo, en el caso, una entrada, una salida, les da una fila y no se sabe muchas veces qué hacer con eso. Hay unos que dicen que se analiza de una manera, otros que se analiza de otra, pero en el caso que les da una fila, les digo, cuando es el caso CISO, no tiene mucho sentido. En el caso multivariable, a veces es un poquito más sencillo analizar, curiosamente. Pero bueno, se genera y les digo ahí como que unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero bueno, en el caso CISO como que una fila no les sirve de gran cosa, les digo, el caso mismo ahí sí a veces obtienen una matriz y la pueden trabajar bien. Pero bueno, esa es la fórmula en realidad. Y les digo, si el sistema ya es controlable y el lazo se cierra bien, no tiene por qué perderse esa propiedad. Eso es un hecho, a menos que fuera un control mal implementado. Pero bueno, un control mal implementado, el menor de sus problemas es la controlabilidad. Generalmente cuando el control está mal implementado, lo más probable es que eso se desestabilice, truene y ocurra ahí un desastre. Les digo, ahí generalmente el menor de sus problemas es que se pierda controlabilidad. Esta propiedad, en donde es más común que se pierda, es a la hora de discretizar. Les digo, en control digital, para poder implementar en realidad los controladores, hay que irnos de analógico a digital y luego regresar a analógico. Es generalmente como funciona el controlador. Porque los sensores son analógicos, la mayoría, digo, hay algunos digitales, pero en general la mayoría de los sensores son analógicos. El control siempre es digital, a menos que quieran construirlo con sus amplificadores operacionales. En la práctica, pues bueno, todos los controladores son digitales. Pero también tenemos que regresar porque, bueno, los actuadores también la mayoría son analógicos. Sí hay algunos por ahí digitales, pero son pocos y son caros. A la hora de discretizar, ahí sí es común que se pierda esta propiedad. Por ejemplo, ahorita los que están llevando control digital a veces tienen que tener cuidado con esto. Hay quienes sugieren que se verifique la condición en la parte analógica, en dominio del tiempo. Una vez que llegaron a frecuencia, control digital trabaja con transformada Z. Se vuelve a verificar ahí la condición. De hecho, esto se puede verificar ahí sin ningún problema. Todo lo que vemos nosotros y parte de clásico se lleva perfectamente hacia el área de control digital. Entonces muchos lo que hacen, o muchos directamente verifican desde la parte discreta. Una vez que ya están en Z, verifican la condición de controlabilidad.
Si no cumple, a veces ahí sí se regresan a ver si en tiempo continuo la tenía, bueno, en el dominio del tiempo la tenía, y la pierde a la hora de discretizar, quiere decir que hay una mala discretización. Les digo, ahí sí es bien común que a veces la perdamos por una mala discretización. Y ni se diga cuando regresamos de nuevo analógico. Cuando vamos de analógico a digital y luego de regreso a analógico, en esas conversiones a veces esta propiedad sí la podemos perder. Hay unos que le llaman a estos errores de cuantificación. En el área de control no lineal, este tipo de cuestiones lo ven incluso como una no linealidad, una especie de perturbación, la cuestión de cuantificación. Pero muchos en la parte lineal le llaman estos errores de cuantificación. Por eso hay veces que ahí sí, cuando se va de analógico a digital y luego regresan a analógico, sí están verificando. Ahí sí probablemente sería importante hacerlo, porque ahí sí es más probable que se pierda por una mala discretización. Les digo, esto le llaman los errores de cuantificación. Entonces, ahí sí hay que verificar. Y les digo, esta es la matriz de controlabilidad de salida en un caso muy paranoico, porque, insisto, un control bien implementado no la debe de afectar. Por otro lado, les digo, a la hora de discretizar, ahí sí hay que tener cuidado. Pero bueno, esta es la matriz por si algún día lo ocupan. Les digo, si es un caso CISO, les va a dar una fila y no creo que les sirva de mucho. Por ahí hay quienes dicen cómo se puede supuestamente leer, pero les digo, ahí en algunos libros dice una cosa, en otros de pronto dice algo diferente. Cuando hay varias entradas sí tiene más lógica. Bueno, está la observabilidad. La observabilidad depende de la salida, porque básicamente con base en nuestra matriz o vector de salidas es que vamos a poder reconstruir las variables de estado. Vamos a ocupar generalmente los datos, la medida de la salida es la que nos va a dar los datos necesarios para reconstruir las variables que no podamos físicamente medir. Entonces, bueno, supongan que tenemos nuestro espacio de estados, nuestro canónico espacio de estados, que es A por X más B por U, Y igual a C por X más D por U. Acuérdense, D solo se utiliza si van a interconectar su sistema con otro. Es la matriz de transmisión directa, que es unos le dicen que es una matriz de conexión, porque ese es su trabajo. D únicamente aparece cuando hay que conectar con otro sistema. De lo contrario, pues bueno, nada más la mencionamos, pero no la usamos. Aquí si se reescribe esta ecuación, tendríamos esta nueva versión, que sería C por la función exponencial por X0 más C por la integral de nuevo de la función exponencial por B por U, y en caso de que haya una conexión. En nuestro caso particular para la observabilidad nos van a interesar las matrices A y C. Así como para controlabilidad se toman en cuenta A y B, para observabilidades A y C. Nos dice que, bueno, X punto es igual a A por X y Y nos la van a dar aquí como C por la función exponencial de la matriz A por X de 0. Ya sabemos que esta función exponencial, así como en el caso anterior, la podemos escribir en términos de la sumatoria, o sea que con base en el teorema de Cayley-Hamilton. La podemos escribir en términos de una sumatoria de las constantes alfa por la matriz A. Bueno, esto se incorpora en la ecuación de salida. Y se desarrolla la sumatoria. Aquí se separan los términos de esta forma. Esta es la versión oficial de la matriz de observabilidad, pero va a haber otra variante. Esta, aunque es como que la matriz oficial de observabilidad, curiosamente no se utiliza mucho. Porque la mayoría de las técnicas en donde se ocupa van a utilizar la otra versión de esta misma matriz. Esta matriz tal cual se lee como C transpuesta conjugada por A transpuesta, después, bueno, sería C transpuesta por jugada. El asterisco es transpuesto conjugado. Luego es A transpuesta conjugada por C transpuesta conjugada. Y así nos vamos hasta A transpuesta conjugada a la n-1 por C transpuesta conjugada. Por ejemplo, una de las cuestiones por las que yo creo que a mucha gente no le gustó esta matriz y utilizan la otra variante que vamos a ver y que es la que vamos a usar, es la parte del transpuesto conjugado.
porque la otra variante no le importa si hay complejos o no. En este sí hay que tener cuidado si tenemos valores complejos por la parte del transpuesto conjugada. Si tenemos reales, pues no hay problema, sería C transpuesta, la siguiente columna es A transpuesta por C transpuesta y así nos vamos. Pero si llegamos a tener complejos, ahí sí pudiéramos tener problemas y pero se puede prestar más a que nos equivoquemos. Entonces, ahorita que veamos otro ejemplo, vamos a ver la otra variante, que es la que vamos a usar, porque es la que se utiliza en todas las técnicas en donde se ocupa esta matriz. La que vamos a usar para la forma canónica, para Kalman y para el diseño de controladores no es esta, es la otra, que aquí no está, pero se las voy a escribir ahorita. Y bueno, aquí así está en forma en términos del transpuesto conjugado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo más grande y les doy la fórmula, la buena. Digo, pueden usar esta y para nada más para condición y sí les va a funcionar. Pero nosotros eventualmente lo vamos a utilizar para más cosas. Entonces, la otra forma de la matriz de observabilidad es mejor. Y la condición se verifica igual que en el caso de controlabilidad. Se construye la matriz de observabilidad, que es, en el caso de una entrada o una salida, también la de observabilidad es exactamente de las mismas dimensiones de A. Se construye la matriz y se verifica el determinante. Si el determinante es diferente de 0, es de estado completamente observable. Si por el contrario el determinante es igual a 0, no es de estado completamente observable. Esto quiere decir que si no es de estado completamente observable, que no todos nuestros estados los podríamos reconstruir. Va a haber estados que nos permitan reconstrucción y va a haber estados que no. En los casos en donde no se puede, ¿qué ocurre? Resulta que por ahí hay técnicas de control. Nosotros las que vamos a ver, todas van a ser para orden completo. Pero por ahí en control hay técnicas que se les conoce como de orden reducido. ¿Estas en qué se utilizan? Por ejemplo, es lo que les decía, que no todas las variables de estado ocupamos reconstruirlas. Por ejemplo, podemos tener un sistema de orden 10, en donde solo ocupamos reconstruir 4 o 5 variables de estado. Las demás o no nos interesan o resulta que las podemos medir físicamente. Hay quienes por la flojera de separar reconstruyen todo. Digo, no hay tanto problema, pero bueno, es un gasto computacional que pudiera afectar. Pero hay gente que sí requiere ahorrar energía y ahorrar recursos. Y lo que hace es tomar únicamente los estados que queremos reconstruir o incluso controlar. También aplican en control. Se separa el sistema en bloques, generalmente se van a Jordan, a la forma canónica de Jordan, y solo toman los estados que les interesan, las variables de estado que les interesan. Esto es tomando únicamente el bloque con los valores propios que corresponden a esas variables de estado. Y utilizan técnicas de orden reducido, que en estas técnicas únicamente toman esos bloques de interés y reconstruyen o controlan. Entonces, cuando no todo está disponible para control o para observación, esas técnicas también se pueden implementar en ese tipo de sistemas. Si digamos que de lo que hay disponible para control o reconstruirse son estados que a nosotros nos interesan, pues bueno, sobre eso se aplican esas técnicas. Entonces sí se puede trabajar, no está todo perdido. Pero bueno, ya ahí es otro tipo de técnicas. Pero bueno, controlabilidad. Entonces, ejemplo. Vamos a proponer una matriz.
Vamos a tomar este sistema y vamos a verificar condiciones de controlabilidad y observabilidad. Entonces vamos a verificar primero la controlabilidad. Okay. En este caso, vamos a definir esta matriz ahorita como gamma subíndice S. Vamos a tomar prestada esta. Tenemos que llegar hasta la primera es B. A por B. La tercera columna sería A a la N menos 1 por B. N es 3, porque acuérdense, N es el orden de la matriz A. La matriz A es de 3 por 3. Entonces 3 menos 1, 2 sería A cuadrada por B. Con esta estructura vamos a formar una matriz de controlabilidad exactamente de las dimensiones de A. Les digo, en el caso una entrada, una salida, la matriz de controlabilidad y la matriz A son de las mismas dimensiones. Entonces hay que hacer los productos de A por B y A cuadrada B para poder armar esta matriz. Sería A por B es la matriz A. Por B. Y va a ser igual a una cierta columna. ¿Qué tenemos? ¿Qué sería? 1 más 0 más 6, 7. Luego la siguiente fila. 0, 0, 0. Y la última fila, que sería 0, 0, 1. Entonces verificamos. Es 1 más 0 más 6, 7. Luego es 0, 1, 0. 0, 0, 0. Y la última fila que sería 0, 0, 1. Para A cuadrada B, pueden elevar la matriz A al cuadrado y luego multiplicar por B. Se vale. Pero también lo podemos ver como A por A por B. Porque bueno, A cuadrada es A por A, que luego sería por B, ¿no? Lo podemos, ahora sí que, aprovechar la propiedad asociativa que hay con las matrices en el producto y hacer A por A por B. Entonces aquí para no trabajar de más, lo que podemos hacer es multiplicar la matriz A, el producto que ya tienen de A por B. Por este. Así de A por el primero que ya calcularon. Y si ocupan, por ejemplo, una al cubo, también si pueden seguir haciendo esto, que sería A por A cuadrada B, premultiplicando del lado izquierdo. Digo, sí se vale elevar la matriz A al cuadrado y luego por B. Es perfectamente válido, pero se trabaja más y de esta manera es más fácil revisar cómo llevamos los productos y ver si no nos hemos equivocado en algo. Entonces vamos a hacer el producto, que sería 7 más 0 más 6, 13, ¿no? Después sería 0, 0, 0, y luego 0, 0, 1.
Entonces revisamos por 7 más 0 más 6 es 13. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ya tenemos A por B y A cuadrada B. Ya podemos armar la matriz de controlabilidad. Entonces gamma C es esta. Y esto va a ser una matriz. Entonces B es esta. A por B es esta columna. Y A cuadrada B es esta. ¿Qué ocurre aquí? Hay que calcular el determinante. Pero hay algo que les había comentado en algún punto con los determinantes. Tenemos una fila de ceros. Esta. Es una dependencia. No, aquí no hay dependencia lineal, pero hay una fila de ceros. Sí, ese es cero, el determinante. El determinante es cero. Por definición, el determinante es cero. Ni nos molestamos. Entonces, en este caso en particular, el determinante es igual a 0, por esa filota de ceros. Entonces, este sistema no es de estado completamente controlable. Si nuestro determinante hubiera sido diferente de 0, entonces sí lo sería. Sería todo de estado completamente controlable. En este caso no lo es. Quiere decir que hay estados no disponibles para control. Después vamos a averiguar vamos a averiguar exactamente qué estados y qué estados no. Existe la descomposición de Kalman. Pero ahorita de momento así verificamos la condición. De hecho, en su problemario donde les piden verificar condición de controlabilidad, observabilidad, es todo lo que se les pide. Calcular su matriz de controlabilidad y verificar el determinante, que sea diferente de 0. Si es igual a 0, no cumple con la condición y no es de estado completamente controlable. Lo mismo para observabilidad, es todo lo que se pide. Entonces, aquí no es de estado completamente controlable. ¿Hasta aquí dudas? Yo sí, uno. Sí, dime. En dado caso de que llegue a ser -1 o un valor negativo, ¿igual cuenta que sea controlable? Que sea diferente de 0. Entonces ya con eso. Ya. Así sea complejo, decimales, mientras sea diferente de 0, yo sé que ya lo hicieron. Ya. Gracias, profesora. De nada. Ahora vamos a verificar la observable. La que nosotros vamos a utilizar es esta matriz. Aquí en observabilidad le vamos a llamar gamma subíndice O. Que aparece en el PDF, les digo, es como que la estructura formal, pero nadie la utiliza honestamente. ¿Cómo se calcula normalmente la matriz de observabilidad? Se forma por filas. Esta la armamos por columnas. Si se fijan, fuimos armando las columnas. Aquí se arma por filas. La fórmula es C por A cuadrada. Si hubiera un orden más alto, bueno, sería C por A al cubo. Para por ejemplo, una matriz A de 4×4, ¿no? Igual es hasta C por A a la n-1. N, acuérdense, es el orden de la matriz A. Les digo, ¿por qué no se utilice casi la otra? La otra se creó, supongo yo que por el principio de dualidad, ahorita que vamos a ver ese principio. Pero con fines prácticos no se utiliza, porque van a ver que cuando veamos las formas canónicas, tanto controlable como observable como Kalman, se utiliza esta, igual para el cálculo de ganancias del observador. Esta es la que se utiliza. Entonces, con fines prácticos, la buena es esta.
Y les digo, nos evitamos problemas si tuviéramos valores complejos, porque en la otra, la del transpuesta conjugada, la C asterisco, ahí es transpuesta conjugada, y cuando se tiene complejos, bien sabemos que a veces es más fácil equivocarse, y si a eso le agregamos que hay que estarle cambiando el signo a la parte compleja, es más probable equivocarse. Y con esta no. Si son complejos, pues se quedan como están, nada más se trabajan así, mediante variable compleja, y nos quitamos de problemas. En este caso vamos a multiplicar C por A y C por A cuadrada. C por A. Este por este y este por este, 0. Este por este y este por este, 0. Este por este y este por este, 1. Si se fijan, tenemos exactamente la misma fila. Entonces, aquí sí va a haber dependencia lineal. Pero bueno, hay que hacer C por A cuadrada. Este ocurre lo mismo que en el caso anterior. Pueden elevar A al cuadrado y premultiplicar C. Pero también podemos verlo como C por A por A. Digo, al final A cuadrada es A por A, ¿no? Entonces podemos verlo como C por A y luego pues multiplicar A. Lo podemos ver así. Digo, se vale elevar al cuadrado y premultiplicarse, pero aquí nos ahorramos pasos. Entonces entra la A. Se va a dar exactamente la misma fila, pero bueno, ahorita vemos. Entonces, este por este y este por este, 0. Este por este y este por este, 0. ¿Cuál? 0, 0, 1. Aquí sí tenemos un enorme caso de dependencia lineal. Que las tres nos quedarían igual, ¿no? De hecho, por definición, este determinante también va a ser 0. Ahorita todavía no nos preocupamos por la parte del rango. Después ya va a ser un problema eso. Aquí en esta parte nada más es ver que el determinante sea diferente de 0. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Por donde lo quieran ver, hay 3 vectores fila iguales, 3 filas iguales, y 2 columnas de 0. Entonces ahí por donde lo vean, hay tanto dependencia lineal como columnas 0, que valen 0. Entonces ya sea que quieran decir hay 3 filas iguales o hay 2 columnas de 0, este determinante por definición es 0. Por lo tanto, el sistema es completamente observable. Observable, sí, perdón. Entonces, este no cumple con ninguna de las dos condiciones. Ni es de estado completamente controlable, ni es de estado completamente observable. Quiere decir que hay estados que no están ni disponibles para control y puede que tampoco disponibles para reconstrucción. ¿Con esta parte dudas? No, maestra, ninguna. ¿Vamos bien? Ok. Ya. 7CB3. Ok. Entonces, este archivo se los voy a subir después. Vamos a hacer otros ejemplos primero. Aquí entra en juego también uno que se llama el principio de dualidad. Es lo que les digo, que por lo que yo me imagino que pusieron esta matriz de observabilidad así, por la parte de dualidad.
En este caso, nuestro ejemplo no fue ni controlable ni observable, entonces no cumple con ninguna de las dos. Hay ejemplos o hay sistemas que resulta que sí son controlables, mas no son observables, o bien sí son observables y no de estado completamente controlable. Entonces uno dice, bueno, pues si lo que me interesa es control, pues bueno, mientras tenga mis estados disponibles para control, me aviento y no me importa que no sea de estado completamente observable. ¿Cuál es el problema? Que en sistemas lineales se basan muchas de las técnicas en este principio de dualidad. ¿Qué ocurre? En control lineal es bien común los cambios de coordenadas. De hecho, también en no lineal a veces, pero bueno, es más común en sistemas lineales. Cambiar el sistema de coordenadas, reescribirlo. Una de las más comunes es el dual. Este es el sistema que nosotros conocemos. Normalmente el dual está dado de esta forma, como A transpuesta conjugada por Z, que serían sus nuevas variables de estado, las nuevas coordenadas. ¿Y qué ocurre? Que nuestra matriz C o vector C que nosotros conocemos para salida, que es nuestro vector de salida en el sistema original, en el dual se va a la entrada, se convierte en el vector de entradas. Y en el caso de B, que nosotros en nuestro sistema original es el vector de entradas, se va hacia las salidas en la parte dual. Entonces, esos dos se intercambian. Entonces, ¿qué ocurre? Que por la parte de dualidad, ¿qué tenemos? Que bueno, en el sistema original que nosotros hemos venido trabajando hasta ahorita, esta es la matriz de controlabilidad y esta es la de observabilidad. Y bueno, el determinante tiene que ser diferente de 0 para que se cumplan con las condiciones. Pero si por azares del destino nos tuviéramos que ir al dual, estas cambian de posición. La que nosotros conocemos como de observabilidad se convierte en la de controlabilidad y lo mismo pasa con la de controlabilidad, se convierte en matriz de observabilidad. Entonces, lineales a veces sí es un tanto estricto con esta parte, que dice o tienes ambas o ninguna. Entonces, hay ciertas técnicas de control lineal que tienen que cumplir con las dos, porque dice todo o nada, o sea que ambas o ninguna. Sí, aparentemente no tiene mucho sentido, pero cuando veamos cómo verificar esta condición por función de transferencia, ahí sí va a cobrar muchísimo sentido. Desde el punto de vista matricial, de hecho hay quienes dicen, ay, mientras cumpla con la que yo ocupo, me da igual observabilidad y se van y controlan y les funciona a veces bien el control, pero a veces, aunque está bien diseñado el control o bien el observador, no funciona del todo. Curiosamente les digo, si se verifica la función de transferencia y se verifica estas propiedades por función de transferencia, ahí cobra mucho sentido porque es necesario que se tengan ambas. Entonces, en la siguiente clase, bueno, esto es casi invariante, esto nada más como que teoría. Esta es la parte invariante. La siguiente clase vamos a ver este ejemplo y vamos a ver cómo afecta cuando se tiene una y no la otra. Porque si tienen esto y, por ejemplo, ustedes deciden irse a la parte de función de transferencia y controlar con base en la función de transferencia, ahí sí se ve el efecto de que no se tenga una de las dos. Que aunque se tenga, por ejemplo, este caso, si no mal recuerdo, el lunes vamos a ver, sí es controlable, más no observable. Pero al irnos a función de transferencia, sí se va a ver el efecto en la función de transferencia y cómo le afectaría a un controlador que se basara en la función de transferencia. Por ejemplo, el PID, que ese sí es muy común que utilice la función de transferencia. Un compensador con una estructura parecida a la de los filtros. Entonces, ahí sí se va a ver cómo afecta en realidad. Y por qué, de hecho, no está tan loca la idea de que se tiene de que o es ambas o ninguna. Porque sí se va a perder información en la parte de función de transferencia. Perdemos de vista variables y eso sí puede ser peligroso. Digo, si tienen un sistema de orden 7 y pierden una, pues bueno, puede que no afecte tanto. Pero ya si pierden más, pues pudiera ser peligroso. Entonces, el lunes seguimos con esta parte. Vamos a ver este ejemplo y lo vemos desde función de transferencia, cómo es que afecta. Y también vamos a ver cómo se puede verificar cuando se va todo el sistema a su forma canónica. Bueno, a Jordan, a la forma canónica de Jordan. Como hay quienes, ¿por qué a muchos les gusta llevar todo el sistema a Jordan? Y desde ahí se puede verificar, así que a simple vista se puede verificar las condiciones.
Pero bueno, ¿dudas de esto, de lo que vimos hoy? No, ninguna. No. Esta parte de las condiciones son muy sencillas. Les digo el determinante y que este sea diferente de 0. Esta parte es muy simple. Ok, bueno, si no hay dudas, pues nos vemos el lunes para seguir con este tema. Y el lunes